La siguiente es una denuncia de una galería de arte que dice haber sido sancionada de manera arbitraria por la Dirección del Trabajo. Los multaron con 8 millones de pesos por no haber mostrado documentación en una fiscalización. Pago de cotizaciones, nómina de los trabajadores y reglamento interno que los representantes de la galería dicen que no tienen porque no poseen trabajadores a cargo. En esta galería, ubicada dentro del Persa Víctor Manuel, en el barrio Franklin, dicen estar impactados por lo que consideran una insólita multa. La Dirección del Trabajo les está cursando una sanción por 8 millones de pesos por incumplir con la documentación de empleados y el reglamento interno. El problema, dicen aquí, es que ellos no poseen trabajadores. La Dirección del Trabajo envía un correo que nos pedía el libro de asistencia, el pago de cotizaciones y previsiones y además el reglamento interno, pero sin embargo la Curtiembre S.p.A. no tiene trabajadores desde diciembre del año pasado. Correo que en esta galería aseguran no vieron a tiempo y en el que daba como plazo máximo de respuesta 2 días hábiles, por lo que luego de 7 días fueron notificados de aquella multa. Entonces, más allá que nosotros no respondimos el correo, hoy día tenemos una multa de 8 millones de pesos que no entendemos por qué y lo encontramos absolutamente injusto. Consultamos sobre esta denuncia a la Dirección del Trabajo, desde donde señalaron que la multa fue cursada en virtud que el empleador no exhibió los documentos requeridos para llevar a cabo la fiscalización. El empleador solicitó la sustitución de multa por capacitación, pero no dio cumplimiento en forma y contenido. ¿Pero qué se puede hacer ante este tipo de multas? La vía administrativa, que se llama reconsideración y que la hace ante la propia Dirección General del Trabajo, ¿ya? Para que ese mismo organismo determine si reconsidera o no la multa. Pero también tiene la vía judicial y para eso puede ir a los tribunales ordinarios del trabajo y hacer un reclamo de la aplicación de la multa. Allí podrían presentar los documentos que acrediten que no incurrieron, según ellos, en el incumplimiento de la normativa y, por lo tanto, la multa no sería aplicable si es que así se determinara. La víctima de un accidente vehicular denunció que después de 1 año de lo ocurrido aún no hay sentencia para el imputado, quien aparte de manejar exceso de velocidad iba bajo los efectos del alcohol. Conductor que además todavía tiene su licencia de conducir y que habría incumplido la reclusión nocturna domiciliaria impuesta. Ocurrió el 24 de julio del año pasado. El causante de este accidente, que iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, no prestó ayuda y se dio a la fuga. A consecuencia de este choque, una persona resultó con fracturas y el resto con distintas lesiones, además de la pérdida total del vehículo. Tras 1 año de lo ocurrido, la víctima clama por justicia. Mira, ya ha pasado 1 año. El caso está en la Fiscalía Oriente. Todavía no tenemos mucha respuesta con respecto a la resolución. La persona tiene un arresto domiciliario que al parecer no se ha cumplido. Entonces quiero saber qué pasa, quiero que se haga justicia. Nancy interpuso una demanda civil y otra penal, considerando los daños causados. Si bien en primera instancia trató de llegar a un acuerdo extrajudicial, no hubo caso. El otro conductor no asumió su responsabilidad. Estuve dando vuelta a varios lados, saber si es que tenía que tener un abogado penal, un abogado civil. Es como cosas que uno no entiende porque uno no se maneja en esas cosas. Entonces, bueno, ahí con el tiempo ya, como te digo, hace poco ya empecé una demanda civil y espero para poder recuperar mi auto y que mi hermana pueda tener una buena recuperación con respecto a su fractura y a su tema médico. La medida cautelar interpuesta por la Fiscalía Oriente fue de arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, según Carabineros, existe incumplimiento por parte del acusado. Intentamos buscarlo. Acudimos hasta la clínica dental de la cual es dueño, pero no tuvimos respuesta. Llamamos al número telefónico y no hubo caso. No pudimos comunicarnos con él. ¿Necesita una hora?
No, lo que pasa es que somos de Televisión Noticias y lo estamos buscando. No, la verdad que nosotros no estamos autorizados como para dar teléfonos. Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto que ayude en aquellos casos en que frecuentemente el imputado rompe una medida cautelar, entonces den aviso a las autoridades para que tomen todas las medidas de la causa. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que la causa está vigente, que este 26 de julio fue solicitado un aumento del plazo para investigar. También se reformalizó al imputado por lesiones menos graves, además de la conducción en estado de ebriedad. La Fiscalía solicitó audiencia de revisión de cautelares y el tribunal dio fecha para este 23 de agosto. ¿Qué pasa? He tenido audiencias con la fiscal, el caso está muy lento, entonces quiero que se haga justicia, quiero saber qué pasa, que esta persona, gracias a Dios, a nosotros, a mí, a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, no nos mató. Si no fuimos nosotros, puede ser otra familia. Preocupación de quien a un año de vivir un accidente aún no ve avances judiciales contra este conductor que manejó bajo los efectos del alcohol y que según Carabineros no está cumpliendo con el arresto domiciliario. Un hombre fue baleado en la cabeza en un intento por robarle el automóvil. Todo esto ocurrió en las cercanías de la estación de metro Rondizoni y el Centro de Justicia. Pese al impacto de bala, este hombre no perdió el conocimiento y pudo ir por sus propios medios hasta un centro asistencial. Se estacionó a solo algunos pasos de la estación de metro Rondizoni para buscar una dirección en su celular. Fue allí que una banda de individuos le cerró el paso con este automóvil azul. Con armas dispararon al menos en 2 oportunidades contra el conductor, hiriéndolo en la cabeza para robarle el automóvil según la investigación. Sin embargo, no habrían logrado su cometido, por lo que huyeron. El sector ya está malo, porque uno ya no puede andar en el día en las calles porque te asaltan el paradero. Cero respeto con la vida, cero tolerancia con todo. O sea, por último, si te van a robar, que te dejen vivir, que no te hagan daño. El conductor, quien se desempeña como enfermero pese a recibir un impacto de bala en el costado izquierdo de su cabeza que le provocó una fractura de cráneo, no perdió el conocimiento. El primero en asistirlo fue un conductor de entrega de encomiendas que se percató de lo sucedido. Posteriormente, la víctima, por sus propios medios y a bordo de su vehículo, se trasladó hasta la ex posta central, donde es atendido. Delitos tan violentos como este, en que un hombre es baleado en la cabeza durante un asalto en un lugar tan público como las cercanías de una estación de metro, motivaron una reunión de urgencia en materia de seguridad entre carabineros, delegados presidenciales y 44 alcaldes de la región metropolitana. Hemos entregado con detalle los anuncios que se han formulado en materia de reformulación del trabajo de las policías, que se va a traducir en más policías, en labores operativas en los territorios. En este nuevo escenario, con ocasión de, evidentemente, estos graves delitos que han afectado a la comunidad durante los últimos días. Se han dado a conocer los plazos, las temporalidades y las cantidades de carabineros que van a estar desplegados, como también la readecuación de servicios. En este caso, el conductor baleado en la cabeza quedó internado en el Hospital de Asistencia Pública, donde permanece fuera de riesgo vital, mientras la PDI investiga lo sucedido.